Gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por acompañarnos y permitirnos entrar a sus hogares. La finalidad es la comunicación y sembrar la semilla en aquellas generaciones que nos siguen. Así que queremos pedirles que hagan su llamado a toda la familia para que se siente y reciba el mensaje de hoy en esta preciosa mañana de domingo. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí y permitirnos entrar a sus hogares. ¿Verdad? Vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Queremos enviar un saludo también a todos nuestros hermanos que tan amablemente abren su hogar para recibirnos. Muchas gracias. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor Jesucristo, muchísimas gracias. Hoy en esta mañana una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo la grande necesidad que tenemos de ti. Recibe el honor y la gloria por siempre y gracias, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado y rogamos que en el nombre de Jesús, Padre, tu palabra sea afirmada, arraigada, cimentada en la mente y en el corazón de todos aquellos que hoy estamos, Señor, expuestos a la misma. Muchas gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, pues todos bienvenidos, muchas gracias en esta mañana de domingo, en la cual una vez más nos congregamos con la finalidad de honrar a aquel que vive por los siglos de los siglos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a entrar al tema de hoy, ¿verdad? La administración y el gobierno en el Señor, en el reino de los cielos, ¿verdad? En aquel momento, cuando Cristo ascendió a los cielos, Él comisionó a la iglesia y le dio la autoridad y el poder para llenar la tierra de su gloria, tal como al principio Dios le dio el señorío a Adán sobre toda la creación. Es decir, que Dios le dijo a la primera creación: llenen la tierra, multiplíquense y enseñoréense sobre la tierra. Pero en Cristo, a la segunda creación le dice: llenen la tierra de mi conocimiento, salven naciones, reproduzcan a Cristo, multiplíquenle. En efecto, la Biblia dice que Él va a llevar muchos hijos a la gloria. Por eso el mismo Jesús nos dice en Juan capítulo número 12, el versículo número 24. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hebreos capítulo 2, el versículo número 10. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vemos que Jesús murió y resucitó, y quizás todavía no llegamos a entender esto con profundidad. Pero Él se lo explicó a los discípulos antes de irse, abriéndoles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Lucas capítulo 24, el versículo número 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesucristo les dijo en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Verso 46, Lucas 24, 46, dice: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La promesa del Padre se ha cumplido. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Dios le dijo a uno que llevaba su imagen: llena la tierra. Entonces, 36 años atrás es la fecha en la cual Cristo alcanzó nuestras vidas, nuestras almas, y Cristo nació en nosotros, ¿verdad? Y en otro tiempo, quizás
tú le hayas conocido al Señor, y en otros quizás de la misma manera, y todos nacieron, pero ahora llevando la imagen del Hijo. ¿Y sabes cuándo Cristo viene? Cuando nazca el último que llevará su imagen, pues se completará la familia, y en un abrir y cerrar de ojos nos vamos, porque ya no haremos nada aquí. No obstante, debemos de entender esto. Dios le dijo a Adán: enseñoréate, pero a Cristo le dijo, ¿verdad? El primer Adán perdió la imagen, por esto perdió la autoridad, y ahora como tú y yo somos, ¿verdad? El segundo Adán, y tienes su imagen en ti, y has vivido en la justicia del Señor de acuerdo a su imagen, Él nos da exclusivamente a nosotros la autoridad. Lo vamos a tener solamente tú y todos los que nacen de nuevo. En ellos estará esa imagen formada, la imagen del Señor. Por tanto, ¿cuál es la iglesia que tiene autoridad? La que manifiesta la imagen de Cristo en todo. Bueno, todos los nacidos de nuevo llevarán la imagen. Él nos dice, sí, pero una cosa es tener la imagen y otra es vivir, manifestar en las acciones la imagen. Hay quienes tienen el sello guardado y la estampa no se ve porque la imagen está borrosa. Llevar la imagen del Hijo es un principio del reino, pero muchos creen que la autoridad es una posición. Esto dicen, ¿verdad? Algunos lo manifiestan de esta forma: yo soy apóstol, yo soy superintendente, yo soy profeta, yo soy obispo, a mí me nombraron, fui elegido por unanimidad. Así también hay quienes reclaman la autoridad diciendo: tú me tienes que respetar, porque yo soy antes que tú. Estos tienen posición, pero nadie se les somete. En cambio, cuando una persona tiene la imagen de Dios, por el respeto que esa persona le tiene al Señor y porque vive según Dios, emana de él una autoridad tal que las personas mismas se sujetan a él o se someten a él sin pedirlo ni exigirlo. Así que la autoridad está basada en tener la imagen de Dios. En otras palabras, si represento a Dios y en mí se manifiesta su carácter y el producto de lo que es Él, cuando la gente ve eso, dice, como dijo la viuda al profeta. Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En esta verdad hay un mensaje, pero los ministros y discípulos que se forman en el ministerio, el que quiere tener autoridad en el reino de los cielos, no aspire ni busque tanto una posición, sino aspire a ser una representación de la imagen de Dios. En ese momento, no antes. Cuando la gente vea que estás sometido a Dios, se te someterán voluntariamente las personas al ver la imagen. Puesto que la verdad ha hecho una obra en tu vida, la gente, por causa de lo que eres y representas en Dios, por respeto al Señor, te considerará una autoridad en sus vidas. Y es por esto que la palabra dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. La palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En otras palabras, que se vea la imagen, que se mire la representación, que se vea la manifestación
de la verdad en ti. Y por tanto, ¿verdad? De esa forma la puedas mostrar. Pero si la verdad no ha funcionado en ti, ¿verdad? No puedes entonces enseñarla, porque si la medicina no te ha curado, no la puedes recetar a otro. Debes curarte a ti primero, ¿verdad? Y por lo que la gente vea en ti, entonces sabrá que la medicina es efectiva. Ahora podemos entender por qué Dios, cuando va a delegar algo en una persona, primero lo que pasa primero lo pasa por fuego, lo prueba, pero para luego después aprobarlo. Vemos realmente con tristeza que algunos cristianos aprueban sin probar. Cuando se manifiesta algún don en alguien, inmediatamente se le considera listo para estar frente a algún ministerio. No, por favor. La unción y los dones son irrevocables y están ahí porque el Señor le plació impartirlos a la iglesia. Por eso podemos ver a un hombre muy ungido, pero carnal en grado superlativo. Por lo tanto, lo que determina la autoridad espiritual, ¿verdad?, en un ministro, no es su grado de unción, sino cuánto haya crecido en él la imagen de Dios. Notemos lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 16, versículo 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acayas, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Dios nos manda a someternos a los que viven la verdad, como la familia de Estéfanas. Miremos además lo que dice de los diáconos, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo número 8 al versículo 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La honra, la confianza y la autoridad se ganan por la manera en que vivimos, en la manera que servimos, no por la unción que Dios nos ha dado. ¿Acaso se ignora que el diablo tiene poder también? ¿No ha sido a través de curaciones milagrosas, adivinaciones, agüeros, que Satanás ha cautivado por siglos las almas? En efecto, muchas son las manifestaciones y las diversas señales que hace el enemigo, el adversario, Satanás, que nunca podrá dar lo que no tiene: el carácter de Dios. La sabiduría de Dios es poder que desciende de lo alto, mas la sabiduría de este mundo, que es insensatez para con Dios, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Santiago capítulo 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Verdad? Alabamos al Señor por los dones del Espíritu Santo, pero las manifestaciones de la unción no son requisito básico para ser ministros delante de Dios. La Biblia no dice nada de eso, por el contrario, lo que dice es que maduremos y andemos en la verdad, que nos santifiquemos en la verdad, que crezcamos en ella y que se vea la imagen de Dios en nosotros. Segunda de Juan capítulo 1, el versículo número 4. Mucho me regocijé porque
he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo número 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Romanos capítulo 8, el versículo número 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué Dios no le da autoridad para administrar ni tampoco poder para enseñorearse a una persona que no lleva su imagen? Bueno, porque el Padre quiere que se cumpla su voluntad, y una persona que no piensa como Dios no va a actuar como Él quiere. Cuando Dios gobernaba en Israel, lo hacía a través de los jueces. Pero cuando el pueblo se cansó de ellos, también se cansó de Dios. Por lo cual dijeron a Samuel, Primera de Samuel, capítulo 8, el versículo número 5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Esto le ocasionó realmente un gran dolor al profeta, y cuando oró, Jehová le dijo en 1 de Samuel capítulo 8, el versículo 8, conforme a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. 1 de Samuel capítulo 8, el versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. El pueblo de Israel no quería la teocracia, la forma de gobierno de Dios, sino ellos querían la monarquía absolutista humana, que era la que reinaba en aquellos días. De este modo, Dios, que escucha siempre las oraciones de su pueblo, aunque muchos consideran que no oye, se lo concedió. Recordemos las ocasiones o la ocasión en que Israel le dijo a Jehová en el desierto, Números 14, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Él escuchó, y a los que así murmuraban, les aconteció tal como pidieron. Cuando vemos este pasaje, debemos de considerar nosotros nuestras palabras antes de proferir alguna cuando estemos en estado depresivo o atravesando algún problema en el cual estamos hablando sin darnos cuenta de las palabras que emitimos. Ojalá muriera, quítame la vida ya, Señor, no vaya a ser que Dios nos escuche, porque Jehová acampa en medio de su pueblo y escucha las oraciones de ellos. Deuteronomio 23, versículo número 14. Nos dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Éxodo capítulo 16, el versículo número 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo número 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. Dios escuchó la oración del pueblo y en efecto les dio un rey que llevaba la imagen de las naciones. ¿Verdad? Dios está buscando hombres que lleven su imagen, a su semejanza.
¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombres arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Jehová le buscó a Israel un rey que era una réplica de aquellos que reinaban en las naciones. Erguido, hermoso, robusto, guerrero y valiente. Saúl representaba la imagen de los reyes de aquel tiempo, conforme al deseo del pueblo. Queremos tener un rey como las demás naciones. Por eso cuando Dios le dijo a Saúl en una ocasión, Primera de Samuel capítulo 15, el versículo número 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Él no siguió la instrucción, pues el pueblo consideró bien perdonar a Agag, rey de Amalec, y todo lo mejor de aquel pueblo no lo destruyeron. Primera de Samuel capítulo 15, el versículo 19. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Así que Saúl estuvo de acuerdo, porque él gobernaba para que Israel estuviera contento, no Dios. Él no estaba interesado en que Dios estuviese contento. Él estaba interesado en que el pueblo estuviera contento. Él gobernaba para el pueblo. Si estudiamos sus características como rey, veremos que Saúl todo lo hacía para estar bien con el pueblo. De este modo, Saúl reclutaba lo mejor para su ejército, sin importarle si era una persona justa delante de Dios, pues él solo tener habilidades y destrezas le hacía parte del reino. Eso era tan fuerte en él que incluso ya consciente de que había sido desechado por Jehová para ser rey sobre Israel, lo que más le importó fue ser honrado delante del pueblo, y se despertó de tal manera que se asió al profeta de modo que le rasgó el manto. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Así, rogando insistentemente a Samuel que le honrara delante del pueblo, Saúl le decía, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 30, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Los reyes de las naciones amaban ser honrados por los príncipes. Hacían banquetes para que vieran el esplendor de su reinado. De esta manera era Saúl, pues llevaba de ellos su estampa y su imagen. Al fallar el rey, que tenía la imagen del pueblo, al fallar Saúl, Dios se buscó un varón conforme a su corazón, para que fuera príncipe sobre su pueblo. Primera de Samuel, capítulo 13, el versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En otras palabras, Dios les dice: el rey de ustedes falló. Ahora yo voy a buscar el mío. Ustedes me pidieron uno que reinara de acuerdo a las naciones y fuera una réplica exacta de ellos. Ahora voy a buscar uno que reine según mi voluntad, uno que me consulte, uno que me busque, que medite en mi palabra, que su corazón esté inclinado a mí, uno que ande en pos de mi corazón, ¿verdad? Que toda su pasión y emoción sea que mi voluntad sea establecida y mi gloria sea vista en todas las naciones. Ahora elegiré a uno con ese parecer. Mas,
¿Por qué Dios hace un pacto con David y le da la autoridad y le dice? Salmo capítulo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Porque esto se lo dijo a Cristo a través de David, pues las palabras fueron dirigidas a su ungido. También le dio autoridad. Salmo capítulo 2, versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Por qué? Porque este hombre podía llevar su autoridad. David lo podía representar sin ningún riesgo, ¿verdad? Abramos bien los oídos, porque hay quienes representan a Dios pero sin la imagen. Hay quienes son representantes del Señor, pero como Saúl, de acuerdo a las naciones, pues andan buscando los métodos para ser honrados delante del pueblo. La estrategia que los haga subir en popularidad. No importa que dejen el modelo bíblico y tengan que asumir estrategias de mercado como campañas y métodos humanos. Hay quienes escriben libros, enseñan en los seminarios, haciendo discípulos, y han perpetuado como Saúl una dinastía de hombres conforme a las naciones. Pero Dios tiene hombres como David, conforme a su corazón, que siguen en pos de él, y a esos hombres Dios les dio su imagen. Les acuñó su forma de pensar. Por eso andan en pos del corazón de Dios. Le quieren alabar. Buscan la gloria, buscan honor, buscan que sea visto el Señor, nuestro Dios. Esos hombres le obedecen y hacen todas las cosas de acuerdo a su señorío, como Dios manda. Según instrucciones, siguen instrucciones, se dejan llevar por la voluntad de Él, le consultan, van a Dios en cada decisión. Ese es el reino. Por eso el énfasis del reino de los cielos es para hacer la voluntad del Rey. Tenemos que ser como el Rey. Él nos dio un corazón nuevo, nos dio su naturaleza, nos dio su mente, su espíritu, para que sintamos y pensemos como Él. ¿Qué es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué se dice que David tenía el corazón de Dios? Veamos lo que dijo Dios mismo acerca de él. Hechos capítulo 13, versículo 21 y versículo 22. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Veamos lo que caracteriza a un hombre conforme al corazón de Dios. Hace todo lo que Dios quiere. Al decir que unos tienen el corazón de Dios y otros no, con esto no estamos diciendo que aquellos no son cristianos. Lo que decimos es que unos viven por el Espíritu y otros no. Aquellos quieren la carne, la gloria de esta vida, lo que está a la vista, lo que les agrada, lo que les gusta, lo que les exalta, lo que les halaga, lo que les es fácil, lo que tiene éxito visible. Pero los que tienen el corazón de Dios, no. Los hombres que tienen el corazón de Dios no entienden el éxito como cantidades o logros palpables, sino como hacer las cosas de la forma que Dios lo ha mandado hacer. Ese es el éxito, lo que añade gloria a la alabanza del nombre de Dios. Un ejemplo, conforme a los parámetros de éxito de hoy, de lo que significa fracaso en el ministerio,
pues podemos observar un hombre que podría ser considerado un perdedor. Un hombre que no funcionó en el ministerio. Y en la Biblia nos habla de este personaje. Y este personaje, que podría hoy ser considerado como un fracaso, es Noé. Pues él no salvó a nadie en 120 años. Podríamos pensar hoy y decir que es el pastorado de más fracaso en todos los tiempos. No salvó a ningún alma fuera de su familia en esos 120 años. Así que de acuerdo a los hombres, con todas las medidas que se tienen hoy como predicadores, Noé puede ser considerado como un fracaso. Mas la Biblia dice que fue un pregonero de justicia y que condenó al mundo por su fe. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hebreos capítulo 11 versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Hebreos capítulo 11 versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por tanto, por causa de la fe y de la obra hermosa que hizo Noé para Dios, Jehová hizo un pacto perpetuo de que no iba a destruir al hombre, y bendijo a la humanidad. La ofrenda hecha por Noé fue como olor grato para Jehová, y dijo en su corazón, Génesis 8, 21 y 22, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Las medidas que tenemos son medidas erróneas. Iglesias multitudinarias. Probablemente nadie sepa cómo vive, si la semilla está fructificando o no. Miremos también a Juan el Bautista. De acuerdo al éxito visible, realmente podemos observar en la medida que tenemos el día de hoy, que es una medida de números, podemos ver a Juan el Bautista como también un fracasado. Este hombre se quedó sin discípulos y se quedó sin cabeza. Pero Cristo dijo de él a la gente en Mateo capítulo 11 versículos 7 al 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo
entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Juan fue más que profeta, aunque no ganó multitudes, y pareciera que terminó su ministerio en una ruina, que su ministerio terminó en deshonra. Se quedó sin seguidores, fue encarcelado y al final de su vida fue decapitado. Mas, ¿por qué fue el más grande? No por ser el último profeta. Fue el más grande porque fue quien preparó el camino para la venida del Rey de Gloria. Lo abandonaron sus discípulos. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. La grandeza de un ministerio no se mide por las cantidades, tampoco se mide por las estadísticas, sino por la aprobación que Dios le dé, de acuerdo a la obediencia y a la perfección con la cual se haya sometido al plan de Dios. Cuando Él, buscando la gloria de que Dios sea el todo. En el libro de los Hechos podemos ver que la iglesia no hacía nada independientemente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaba a la iglesia. Juan 16, 7 al 15 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo daba mandamientos hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo hacía entender y anunciaba lo que iba a acontecer. Él daba órdenes. Él enviaba a los apóstoles a los diferentes lugares de acuerdo al propósito divino. Ellos secundaban lo que determinaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les prohibió ir a lugares que no estaban en su propósito en ese momento. También les advirtió de los peligros inminentes. La iglesia no tomaba decisiones del reino de Dios basadas en deliberaciones o en comités o en juntas o en argumentaciones ni opiniones, sino que obedecía las instrucciones del Espíritu Santo. La iglesia no se guiaba por ideas, sino por la perfecta voluntad del Espíritu de Dios. El reino de Dios no está basado en opiniones, en ideas o métodos humanos, sino en la sabia e inefable voluntad del Padre. La autoridad se nos delegó para ejecutar su voluntad, no para legislarla. Lo que atemos en la tierra ya debe estar atado en los cielos. Y lo que desatemos en la tierra es porque el cielo ya lo desató primero. Jesús oró en Mateo 6:10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también así en la tierra. Que el Dios del cielo nos ayude a todos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Bendigo la vida de mis hermanos y guárdanos a todos en el hueco de tu mano. Afirma nuestros corazones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.